también tenemos el agrado, el honor de contar con una empresa que nos ha venido acompañando desde otra Tecnotica anterior, nuestra compañera, amiga. Ella es la magíster María Lucía Acurio Jaramillo. Ella es directora general del Grupo EduTech y nos va a presentar el tema las tecnologías digitales, aliados del docente en el diseño del aprendizaje para el siglo XXI. Pues esta empresa nos ha acompañado desde la Tecnotica anterior, siempre con temas de impacto, de innovación, temas muy importantes, y les pedimos a todos nuestros asistentes que presten mucha atención porque Lucía Acurio nos tiene algo muy importante que anunciar, así es que por favor también invitarles, no se olviden, tienen allí en pantalla los códigos QR para que los puedan capturar con su cámara celular y puedan registrar su asistencia. También llenen una breve encuesta y tienen los enlaces en la parte de abajo para que ustedes puedan de esta manera llenarlo. Entonces vamos a hacer la presentación formal. Aquí tenemos a la magíster María Acurio Jaramillo. Ella es economista con estudios de posgrado en innovación educativa, directora ejecutiva del Grupo EduTech y presidenta de Propósito Perú. Fue directora de innovación tecnológica en el Ministerio de Educación del Perú, desde donde diseñó la política Inglés Puertas al Mundo y la estrategia de tecnologías digitales en educación. Es miembro consultivo de distintas comisiones nacionales e internacionales en temas de tecnologías e innovación en educación y consultora internacional de diversos organismos. Los proyectos y experiencias con las cuales cuenta, diversas estrategias de transformación digital en educación y programas de formación y certificación de la comunidad educativa, tanto para estudiantes como docentes y directivos en sus competencias claves para aprender, enseñar y vivir en la era digital. Allí tenemos su fotografía de María Lucía Acurio, pues en breves segundos lo van a tener ustedes en vivo y en directo. Allí nos está proporcionando su correo electrónico para que se puedan mantener en contacto con ella. Muy buenas tardes y le cedemos la palabra a la magíster María Lucía Acurio. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos ustedes. Realmente muchas gracias a Tecnotica, al Ministerio de Educación, por esta nueva oportunidad para dialogar con los docentes del Perú, ¿no? Que después de, bueno, ya 2 años, casi más de 2 años, podríamos decir, justamente creo que estamos en la semana donde cumplimos 2 años de esta emergencia sanitaria que nos ha cambiado seguramente en todos los hogares, en todas las instituciones educativas, en todos los sistemas educativos, de maneras, en ciertos casos, un poco dramáticas, pero en otros casos también buscando cómo poder ver el lado positivo de este drama que hemos vivido, pero que siempre trae algunos aprendizajes, unas enseñanzas que nos hacen ser mejores personas, mejores docentes, mejores líderes educativos, para el bien de la calidad de la educación de nuestro país y una educación con oportunidades para todos, ¿no? Entonces, en tal sentido, quise conversar un poquito con ustedes, colegas docentes, sobre este tema de realmente hoy día, después de 2 años, qué eso significa el rol que pueden tener las tecnologías digitales en nuestra práctica docente, ¿no? De qué manera podemos interpretarlas, de qué maneras distintas a lo que veníamos utilizando las tecnologías previamente a la situación de pandemia. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, lo estamos viendo. Por favor, si lo coloca en modo presentación. ¿Estamos bien ahí? Sí, ya perfecto. Está. Okay. Bueno, muchas gracias. Entonces la hemos titulado Las tecnologías digitales
como aliadas del docente en el diseño de aprendizajes para el siglo XXI. Y casi quisiera plantearlo como una pregunta hacia la que vamos a llegar, ¿no? ¿Son para ustedes, como reflexión inicial, las tecnologías posibles aliadas en lo que es la construcción de experiencias de aprendizaje, el diseño de experiencias de aprendizaje para sus estudiantes? Entonces quiero hacer un breve recorrido de un poco de lo que hemos vivido en estos tiempos, sobre todo desde los distintos actores clave, ¿no? En primer lugar, la era digital, pensando como país, lo que nos ha tocado no solo vivir durante la pandemia, sino en estos últimos años. Tuve la oportunidad en mi paso por el Ministerio de Educación durante la gestión de Jaime Saavedra, el ministro Saavedra, que me invitó a integrar su equipo del despacho, de diseñar la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales, con todo un equipo maravilloso realmente que nos llevó a plantear esto, ¿no? ¿Cómo poder hacer que con una estrategia de tecnologías digitales, ¿no? Se pueda aprovechar de tal manera que logremos realmente cerrar estas brechas digitales, pero más que las brechas propiamente digitales de acceso, a brechas en cuanto a la falta de conectividad en todos los hogares para que sus hijos puedan aprovechar las tecnologías, un dispositivo digital. Más que ello, la brecha en aprendizajes que todavía no logramos, buscando las mejores estrategias, hacer que cada niño, por ejemplo, comprenda un texto acorde con su edad, ¿no? ¿Qué hemos hecho como sistema educativo, como Estado, como país, ahora que estamos celebrando el Bicentenario, ¿no? En 200 años de independencia, ¿qué hemos hecho? Entonces, hay ese tema, ¿no? La era digital y el rol del Estado y del sistema educativo de nuestro país. Sí, se ha planteado cerrar la brecha digital dentro de lo que es el mundo de las tecnologías digitales, pero más tenemos que plantearnos cómo estamos cerrando esas brechas de aprendizaje cuando nos apoyamos correctamente en las tecnologías digitales, ¿no? Había hecho yo esta diapositiva un poco pensando, jugando con los datos que hay en estos años, en estas últimas décadas, sobre una radiografía de la desigualdad en el Perú, la desigualdad digital, podríamos llamar, ¿no? Y entonces tenemos en el lado izquierdo cosas en azul, donde podemos encontrar colegios, sobre todo privados, o esos colegios privilegiados de la educación pública que muchas veces reciben todo porque, bueno, son los colegios a los que más fácil llegamos. Y en el otro extremo tenemos a los que yo les llamo los colegios que nunca nada, que nunca reciben nada. En la escuela, de repente, tenemos todavía más de 500 escuelas en Perú que no tienen luz, que no tienen energía, ¿no? Y algunas que les llegaron esas maquinitas verdes hace algunos años, seguramente algunos de ustedes que están en zonas rurales, les llegaron esas maquinitas verdes, esas OLPCs o las azules para los chicos más grandes, pero realmente no se podían prender si no había energía en esa escuela y si los docentes no habían recibido un buen programa de capacitación y acompañamiento. Esa es un poco la dramática realidad, ¿no? Cuando tenemos, pues, obviamente, en la educación privada, en colegios élite total, chicos que con su iPhone estudian en clase, ese es su instrumento. Bueno, ahora que hemos estado en casa, pues, con mayor razón han tenido todas las condiciones. Entonces, podríamos trabajar sobre la base de un índice de desigualdad digital en 4 niveles, hasta el nivel que me inspiró a mí a ver, a pensar en un proyecto, un propósito que le llamé Propósito Perú, 0 niños sin aprender al 2030. Es decir, aquellos niños que por no poder asistir a la escuela, por pobreza en la mayor parte de los casos, no califican como estudiantes. Entonces, simplemente están fuera del sistema. Entonces, imagínense qué expectativa de logro de aprendizaje podamos tener en niños que se quedan en los hogares porque se les necesita en su economía familiar, del campo, de actividad agrícola, y no pueden ni siquiera ir a la escuela. Y los hay cerca de 500,000 niños en esa condición en nuestro país, ¿no? Cosa dramática que, bueno, tenemos que reflexionar sobre ello. Entonces, bueno, rumbo a la equidad, en el mundo de la pandemia, ustedes saben que han habido una serie de estrategias que se han hecho aceleradamente y que eso nos ha acercado un poco más, por lo menos, a la equidad en cuanto al acceso a dispositivos digitales y a tecnología. Sí, eso sí se ha hecho como país. Si nos comparamos con otros, por lo menos esto sí es algo con lo que podemos sacar pechito, digamos, en estos últimos 2 años, que sí se consiguió, ¿no? Ahora, para abrir oportunidades en los ámbitos andinos y amazónicos de más aprendizajes apoyados en las tecnologías, ¿no?
Bueno, ¿qué ha pasado en la era digital y en la escuela propiamente, ¿no? La innovación educativa. ¿Qué tanto realmente podemos pensar que hemos hecho de lo que han sido documentos muy lindos, como el propio, y yo lo digo como autocrítica, el documento, y como autocrítica en realidad de país? Todos soñamos cuando estamos diseñando una estrategia o una política educativa, cuando estamos comprometidos desde el Ministerio de Educación, en que eso realmente se lleve a la práctica, no se quede en un documento, como si el documento en sí mismo fuera el producto final y no el inicio, la herramienta, el instrumento, el vehículo para con eso ejecutar realmente los grandes propósitos de una educación de calidad e inclusiva. Pero bueno, lamentablemente sí, muchos de estos documentos que tenemos aquí al frente se quedan bastante en el papel, ¿no? Muchos otros, felizmente, sí, comienzan sus etapas de implementación, pero con todos los vaivenes políticos, lamentablemente escuchaba el otro día, cuando estaba escribiendo un ensayo justamente a raíz del Bicentenario, una entrevista justamente al al ex ministro Jaime Saavedra, ya como director máximo del Banco Mundial para temas de educación a nivel global, que decía, es que realmente la política debería estar por fuera de la educación. La política no debería intervenir en el tema de educación, o sea, la política de los políticos me refiero, ¿no? Se refería a eso y dice, y realmente esa es una decisión política que tenemos que hacer como país, sacar por fuera la política que no interfiera en las decisiones, en la toma de decisiones de lo que es la construcción de un proyecto transformador educativo que termine con las desigualdades y que dé oportunidad a todos de realmente aprender. Y como yo digo, lo sintetizo en de comprender un texto acorde con su edad. Imagínense todo el esfuerzo que muchas de las familias con las que ustedes trabajan como docentes en el día a día, realmente no poderles decir que todo lo que hacen les garantiza que sus niños comprendan. Solamente el 54% más o menos de los niños del Perú, cuando van a la escuela, ¿no? En la educación pública, comprenden un texto acorde con su edad. Algo más para reflexionar. Entonces, bueno, la era digital y el estudiante, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que hoy día, con todas esas estrategias que nos planteamos de una educación más y más personalizada, que no solamente basta con que reduzcamos los grupos, inclusive con lo tan personalizado que puede ser una educación, por ejemplo, unidocente o bidocente o pluridocente, pero de grupos pequeños, igual nuestro currículo muchas veces, o nuestra mecánica anual para llevar la enseñanza, no nos permite trabajar sobre las diferencias y los estilos y los talentos y los sueños en cada uno de los estudiantes con los que trabajamos en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, en ese sentido, realmente tenemos que reflexionar de qué manera esto sí repercute en las brechas, en el rendimiento de cada uno de nuestros estudiantes. Podría repercutir positivamente si tenemos esa oportunidad, esa posibilidad de trabajar sobre las diferencias y los ritmos y los estilos y los talentos y los sueños de cada estudiante, ¿no? Otra mirada de lo que es la era digital en el campo de la educación es propiamente la era digital y la educación que estamos impartiendo, ¿no? Entonces, resumimos que la era de la transformación exponencial, no sé si han escuchado este concepto de las tecnologías exponenciales, ahora se habla de la educación exponencial. Y exponencial en el sentido de, no hablamos ya de eras anteriores en las cuales los cambios se producían a una cierta velocidad. Ahora las velocidades se producen, ¿no? A niveles exponencialmente más rápidos, más ágiles. Hablamos de metodologías ágiles para que sucedan las cosas. En el campo de la tecnología, mientras estamos leyendo algo, ya se está produciendo algo desde la inteligencia artificial para, por ejemplo, salvar una vida con un corazón que lo imprimimos digitalmente. En una impresora se puede imprimir hasta un corazón, un riñón para cuidar, para salvar una vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta en la vida de las nuevas generaciones de estudiantes estas transformaciones digitales? ¿Cómo impacta en los sistemas educativos y en la escuela esas transformaciones exponenciales? Y sobre todo, ¿cómo impacta en ustedes, docentes, y en su práctica de día a día, ¿no? Entonces, bueno, llegamos ya al punto que nos invita a esta reunión, ¿no? La era digital y el docente.
¿no? Hay una creciente necesidad, no desde la época de la pandemia, desde antes, ¿no? Y en realidad podríamos decir que el Perú es uno de los países que de manera más anticipada ya comenzó a equipar, ¿no? Desde gobiernos anteriores y anteriores ya comenzaron a equipar, ya tenían el sueño, siempre pensando positivamente que cada administración pública que ha llegado al Ministerio de Educación ha tenido la buena intención de democratizar el acceso de las tecnologías, ¿no? O sea, algunos de ustedes a lo mejor ya recibieron desde hace más de 2 décadas algún kit de robótica, de esas kits de robótica que estaban solo en los colegios élite, pero la educación pública ya tuvo esa oportunidad. En otros casos, todas estas grandes dotaciones de las maquinitas verdes y azules o LPCs. Claro, la intención era muy buena, que hubieron errores, de hecho que sí, que nos centramos mucho en la entrega del equipo, en el dispositivo, como que por sí solo iba a hacer cosas y poco de experiencias maravillosas de capacitación y de implementación, que de hecho sí las hubieron, seguramente entre ustedes hay algunos que son parte, ¿no? De esta generación de docentes que realmente se empoderó, se apropió de estas tecnologías y empezaron a hacer cosas maravillosas para cambiar la realidad de sus estudiantes y lograr que realmente tengan mejores oportunidades de aprender y cambiar sus vidas a partir de eso, ¿no? Cambiar, reducir las posibilidades de estar enfrentándose a las mismas situaciones de pobreza que sus padres y sus abuelos tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, hay creciente necesidad de estas competencias tecnológicas que tenemos que desarrollar, de más experiencias usando tecnologías, de diseño instruccional apoyado en tecnologías, ¿no? Eso es parte de lo que sucede. Pero bueno, planteémonos la pregunta entonces, ¿no? Que al inicio quería invitarlos a reflexionar sobre ella. Las tecnologías digitales, ¿para ustedes son vuestras aliadas o consideran que pueden ser vuestra competencia? Han habido a lo largo de estos años una serie de discusiones, debates en torno a que las tecnologías entonces vienen para ser el reemplazo de los docentes. Antes de la pandemia, hasta antes de la pandemia todavía seguíamos escuchando cosas por el estilo, ¿no? Sí, el autoaprendizaje, los estudiantes pueden autoaprender, el docente, inclusive toda esta época en que se hablaba del docente como facilitador, el docente solo debe facilitar porque el estudiante por sí solo aprende, construye conocimiento y el docente solo facilita, guía, deja que los estudiantes puedan hacer su propia gestión autónoma, responsable de sus propios procesos de aprendizaje. Pero ahí, de hecho, había un cierto error de interpretación de lectura en lo que significaba esto, que nunca, nunca debió pretenderse interpretar como el reemplazo del docente en manos de las tecnologías, sino un nuevo rol del docente, un rol más desafiante, por supuesto, porque teníamos que desarrollarnos profesionalmente para estar a la par de las tendencias y de las nuevas corrientes y estudiar sobre la evidencia de impacto cuando se habían hecho cosas efectivas usando las tecnologías, pero entenderlas como objetos, ¿no? Que estaban compitiendo como para que los docentes cada vez sean menos valorados, su profesión sea menos valorada, porque ahora podía ser reemplazado por tecnologías de inteligencia artificial, robóticas, etcétera. Pues eso creo que de hecho fue un error conceptual que felizmente en países de primer mundo se entendió con claridad y se supo valorar totalmente ese rol del docente y más bien la necesidad de empoderarlo para dirigir procesos de transformación digital aplicados a una mejor calidad de la educación, ¿no? Entonces, pensemos más bien de qué manera puede ser mi aliada. Y yo quisiera basarme en 3 estados en los cuales nosotros vivimos con las tecnologías y podemos a partir de eso pensar de qué manera son nuestras aliadas, ¿no? Y la primera es todo aquello que tiene que ver con lo que es sobre las tecnologías digitales. En segundo lugar, todo aquello que es propiamente de tecnologías digitales y todo aquello que tiene que ver con las propias tecnologías digitales. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, en primer lugar, quisiera que reflexionemos un poquito
acerca de cómo ha cambiado nuestra vida con dispositivos tecnológicos, con Internet y redes sociales, ¿no? Una brevísima reflexión que nos debe pasar por la mente y que seguramente en algunos momentos, sobre todo en estas épocas de pandemia, ustedes se han dado un espacio para esa reflexión sobre la vida con las tecnologías digitales. Y esto no tiene que ver tanto con las propias tecnologías digitales como tiene que ver con la ciudadanía. No tiene que ver con el hecho de dedicar parte de nuestro tiempo dentro de lo que es el currículo para cada uno de los años escolares en una materia que podríamos llamar de tecnología, de informática, de computación, de lo que queramos llamar, o en la educación para el trabajo, ¿no? De proyectos que tengan que ver con tecnologías, sino más bien con ciudadanía. Y cuando nosotros planteamos esto, tenemos que pensar, los proyectos educativos nacionales o proyectos educativos específicos de una región, por ejemplo, que tienen sus matices propios, que ustedes tienen la posibilidad, ¿no? Como Estado nos permite el hecho de poder hacer ciertas adecuaciones, adaptaciones dentro de la implementación del currículo. Todos estos proyectos educativos, ¿con qué frase comienzan como el gran propósito? Queremos formar, ¿qué queremos formar? Queremos formar ciudadanos. Entonces le aumentamos, ¿no? Queremos formar ciudadanos capaces con la preparación, queremos formar ciudadanos que estén preparados para ser emprendedores, para ser líderes, para que puedan solucionar problemas, decimos, que tengan pensamiento crítico, una serie de cosas que decimos, pero siempre planteamos, queremos formar mejores ciudadanos. Y ser mejores ciudadanos hoy día no podemos supeditarlo solamente a mejores ciudadanos en la vida cotidiana, en la vida física del día a día, sino mejores ciudadanos también cuando estamos en entornos virtuales. Y mejores ciudadanos en entornos virtuales significa ser ciudadanos digitales, no simplemente porque estamos pasando más cantidad de horas en los entornos digitales, ¿no? Sino sobre todo porque hemos desarrollado las habilidades para vivir en la era digital de manera segura, de manera sana, de manera ética, pero sobre todo de manera proactiva, una vez que tomamos conciencia de qué significa hacer transferencia de la vida física a la vida virtual. Y eso pasa por todo lo que llamamos la construcción de ciudadanía digital, y eso es un trabajo que le compete a los docentes, ¿no? A los docentes que encuentran a las tecnologías digitales como aliadas, primero, antes de encender un computador, tiene que tener clara conciencia de cómo cada uno de los docentes, cada uno de nosotros, no, vivimos con la era digital cuando estamos frente a un dispositivo digital como usuarios, cuando estamos frente al Internet, cuando estamos en redes sociales y leemos una noticia y resulta que esa noticia era falsa, pero no investigué sobre ella, cuando estamos frente a un libro, frente a un documento, y vamos a investigar sobre él, por supuesto que no nos vamos a creer todo lo que esté escrito en cualquier revista o panfleto, vamos a investigar, pero resulta que en los entornos virtuales no hemos educado esa conciencia crítica hacia ver si viene de fuentes seguras, de fuentes serias, si es que yo puedo replicar esa noticia sin saber, haber investigado sobre ello, si cuando veo un acto de acoso, por ejemplo, en la vida real, ¿cómo reacciono respecto a cómo actúo cuando eso pasa en un entorno virtual, etcétera, etcétera? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciudadanía digital es algo que no estaba inserto en los currículos nacionales. Procuramos, con un equipo de personas que tuvimos la dicha realmente desde UNICEF, que tomó una posición muy activa, para apoyar al Ministerio de Educación durante la pandemia, ¿no? No solamente para todo el tema de las asignaciones de los kits digitales en los hogares, sino también para el modelo, la propuesta educativa, ¿no? Para paliar de alguna manera la crisis en la que se estaba viviendo y las brechas que se iban generando, que ahora son dramáticos, ¿no? Los resultados que vemos en las brechas de aprendizaje a partir de no haber tenido a los estudiantes frente a su docente o con su docente, ¿no? En las escuelas. Y entonces ahí realmente pudimos ver que teníamos más que nunca que introducir la ciudadanía digital como una de las áreas a construir en el momento en que iban a llegar estas tablets a los hogares
en entornos rurales y en entornos urbanos marginales, ¿no? De los segmentos a los que se priorizó porque no tenían nada realmente en sus hogares para poder aprender o por lo menos recibir algo de lo que ya sea solo con el libro o con la radio educativa o con televisión educativa y no iba a ser suficiente. Y entonces ahí realmente vimos la urgencia de poder, sí, trabajar sobre ciudadanía digital y eso era algo muy importante y ahí teníamos que ver, bueno, en este caso, valga la redundancia un poco, de ciudadanía digital, cómo apoyarnos en las tecnologías digitales para trabajar un proyecto, ¿por qué no? Con los estudiantes, con los padres de familia, tanto directivos como docentes, dirigiendo, conduciendo un proyecto así para trabajarlo con la familia. Construcción de ciudadanía digital a todos los actores del ecosistema educativo. Y entonces esto era un aspecto clave y fundamental previo al de las propias tecnologías. ¿Previo a qué? Al de tecnologías digitales. No lo hemos hecho así como país y no lo han hecho así gran parte de los países de Latinoamérica y de otras regiones del mundo, que podemos llamar países de ingresos medio y países de ingreso bajo, que realmente no han trabajado en la construcción de ciudadanía digital y que cuando les das dispositivos digitales, pues podemos encontrar dramáticas situaciones porque no sabemos cómo vivir, ¿no? Con las tecnologías digitales, con el Internet, con las redes sociales. Entonces, bueno, nos vamos a esta segunda parte, el segundo eje, segundo arista, segundo estado de nuestras vidas con las tecnologías digitales y tiene que ver con todo aquello que es propiamente de tecnologías digitales y es lo que llamamos competencia digital. Seguramente ustedes han estado en algunos talleres, presentaciones en estos últimos 2 años, más que antes seguramente, pero sí, de hecho, han recibido cursos. ¿Cuántos cursos? ¿Desde cuándo? Ustedes, a ver, traten de hacer memoria, ¿desde cuándo reciben cursos de tecnología, de informática, de alfabetización digital, ¿no? Programa de alfabetización digital. Yo me acuerdo que cuando estuve de directora de innovación tecnológica en el ministerio, decíamos, vamos a cerrar de esa brecha. No puede haber un docente en el Perú que no haya tenido la oportunidad de formar su competencia digital, pero no simplemente por decir ya tuve la cantidad de horas, sino que puedan con ello hacer algo, integrar esas experiencias, ¿no? De aprendizaje en cómo aprovechar las tecnologías para alguna experiencia práctica. Entonces, la formación propiamente, que sí es algo que se ha dado, se ha quedado en muchos aspectos solamente como un producto en sí mismo final. Ya están tantos docentes capacitados, nosotros procuramos con ese programa, no sé si a alguno les llegó esto, el para TIC. Para ti, docente, que has estado alejado de las TIC, tú primero tenemos que garantizarte que tú, que nunca has tenido la oportunidad, porque hasta cuando llegaron las OLPCs, no tenías luz en tu escuela y no teníamos cómo encenderlas, pues ahora deberíamos cerrar esa brecha. No sé cómo está hoy día, les mentiría si les digo que se logró cerrar al 100%, ojalá que sí. Entonces, todo aquello, sí, es necesario, por supuesto, formar las competencias digitales. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hay muchas maneras y la mejor manera, por supuesto, es integrando, aprendiendo desde el que encendemos el computador, de qué manera todo ese aprendizaje en distintos programas tecnológicos, distintos recursos educativos, herramientas, como querramos llamarles, ¿no? Distintos usos, aprovechamientos, los podemos realmente aplicar en estas mejoras de los aprendizajes. Pero bueno, esencialmente, si es que eso se da, entonces podemos estar en este verdadero uso, de qué manera puede ser mi aliada, ¿no? Una tecnología digital, un recurso educativo digital que nos pueda permitir mejorar los aprendizajes. Apoyados en recursos educativos digitales, nos hacemos la pregunta, ¿hemos logrado mejorar aprendizajes? ¿Hemos logrado elevar el nivel de razonamiento matemático de nuestros estudiantes cuando algo de esa inversión en tecnologías que se han hecho en sus escuelas nos ha permitido poder medir que en vez de utilizar mi práctica docente con los recursos propios tradicionales frente a un grupo de estudiantes que a veces puede ser más de 30, 35, 40 estudiantes, lograr que el estudiante pueda aprender más cuando utilizo a las tecnologías digitales como una aliada para esos propósitos, es la pregunta que nos hacemos. Entonces tenemos que ver
todo aquello que podemos hacer con tecnologías digitales. Hay muchas cosas que en el mundo hoy día se hacen con tecnologías digitales para poder lograr una educación apoyada en las tecnologías digitales, para la redundancia, ¿no? Una educación digital, una educación que hoy día obligadamente hemos tenido que estar en ese estado de una educación de manera virtual, de manera en línea, por supuesto, muchos espacios cuando contamos con Internet de manera sincrónica con nuestros estudiantes, cuando contamos con muy poquito o casi nada o nada de Internet, por lo menos saber que los estudiantes tienen un dispositivo en sus hogares y les podemos encargar a través de radio o televisión algunas actividades que las puedan hacer dentro de ese dispositivo. Y bueno, buscar la mejor manera de ser lo más creativos para sacarles el jugo a esas tecnologías digitales, que no solamente son aquellos recursos educativos que están colocados en ese dispositivo digital, como PDF, como un montón de contenido que lo cargamos, que podría estar impreso, pero que en vez de estar impreso ahora está en el computador. Pues hay muchísimo más y ustedes estoy segura que en estos tiempos han descubierto por su propia investigación o por las propias oportunidades que se les ha dado desde el Ministerio de Educación y de otros espacios también que algunos actores vienen procurando llevar a los docentes del Perú y los docentes a nivel internacional, ¿no? A nivel de Latinoamérica han habido algunos espacios también, seguramente en algunos de ustedes han participado, donde tienen la oportunidad de conocer de qué manera hay ciertas tecnologías digitales que nos pueden servir para realmente hacer cosas inimaginables en cuanto a logros de aprendizaje respecto a lo que yo, con mis propios recursos, por más práctica, por más didáctica, maravillosa que pueda tener, puedo lograr gracias al uso correcto, apropiado, efectivo, eficiente, eficaz de las tecnologías propias, ¿no? Entonces, usamos las tecnologías, es una pregunta, ¿no? Para la construcción de conocimientos, para la curación de contenidos, para una evaluación mucho más efectiva, con retroalimentación de aprendizaje, con todas esas bondades que tienen una serie de tecnologías, estamos usándolas para así poder priorizar de mejor manera los contenidos en la construcción de conocimientos, para proponer más desafíos y retos, para ofrecer una retroalimentación efectiva constante durante las sesiones de clase, durante las experiencias ricas que pueden ser mucho más enriquecidas con estos componentes, ¿no? Encontrar formas para personalizar el aprendizaje apoyados en estas tecnologías digitales. Y cuando queremos hacer curación de contenidos, que sean reales curaciones, utilizando y aprovechando esos conocimientos y esas habilidades que hemos desarrollado con esas sesiones de lo que es un diseño instruccional apoyados en tecnologías digitales, que las entendemos claramente en qué momentos, en qué contextos, en qué niveles educativos, para qué experiencias nos sirven, ¿no? Como aliados y en cuáles no, en cuáles las tecnologías digitales no tienen que cumplir ningún rol en esto, pero la capacidad nuestra de poder decidir en qué contextos, momentos, niveles vamos a utilizar las tecnologías como la herramienta esencial y fundamental, porque así vamos a lograr mejores resultados versus en qué momentos las tecnologías no cumplen ningún rol o en qué momentos tienen un rol complementario, más o menos pasivo o más o menos activo. Esa capacidad de decidir críticamente requiere de una formación, de un desarrollo profesional que ustedes han venido adquiriendo a lo largo de estos años y ahora nos toca hacer nuestra propia, ¿no?, propuesta en alianza con tales y cuales tecnologías digitales para cada una de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Que es algo que ustedes están mucho más llanos, con mucho más experiencia, conocimiento, dominio, para poder diseñar ese diseño instruccional que quisiéramos venga para quedarse cuando estamos en esta etapa de retorno a la escolaridad, a la presencialidad o en esta forma mixta, híbrida que todavía nos toca vivir, ¿no? Todo el tema de evaluación es uno de los campos en los cuales más que nada podemos ver estas bondades de las tecnologías digitales como aliadas, ¿no? Porque si utilizamos estas tecnologías inteligentes, sabemos que el estudiante puede hacer un aprendizaje adaptativo, puede hacer un aprendizaje a su propio ritmo, que con sistemas inteligentes le va acelerando su proceso si es que algo ya lo ha logrado cubrir, ¿no? Y tenemos a un docente que puede ver en cada estudiante
cuáles son las partes, las falencias y las partes en las que hay que retroalimentar más con cada uno. Y realmente esto que se llama el aprendizaje profundo, en inglés deep learning, que se logra con inteligencia artificial, que logra procesar, ¿no? Basado en inteligencia artificial, es decir, en millones de datos de millones de estudiantes que van trabajando con una plataforma, por ejemplo, inteligente para sus aprendizajes, guiado por el docente que va viendo de manera también inteligente la información de cada uno de los estudiantes. Imagínense el mucho mayor tiempo que podemos aprovechar y que podemos economizar para lograr un mismo propósito cuando estamos entendiendo claramente en qué usos de las tecnologías inteligentes vamos a aplicar para cada una de las asignaturas, para cada una de las áreas curriculares, para cada una de las áreas del conocimiento con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, un resumen acá, mente, con las tecnologías digitales, viene la pregunta, ¿no? ¿Estamos atendiendo las diferencias en aprendizaje? Es una pregunta que tendríamos que plantearnos, ¿no? ¿De qué manera sí estamos logrando aprovechar? Por ejemplo, ustedes seguramente, algunos de ustedes, sí han tenido la oportunidad de desarrollar habilidades en el campo de, empezando por el pensamiento computacional, ¿no? Todo este tema que también logramos introducirlo en el plan, en el modelo educativo, en la propuesta pedagógica que diseñamos con todo un grupo, inclusive algunas organizaciones que nos unimos para trabajar en esto, que iba en las tablets y que no vaya solo un montón de cosas cargadas y más tarea tediosa para el docente, sino algo que les pueda facilitar. No sé, como les digo, qué tanto se ha logrado concretar, pero teníamos esta idea. Ciudadanía digital, primero que nada. Luego, desarrollemos el pensamiento computacional. Primero, el docente entienda qué significa, por qué nos sirve desarrollar el pensamiento computacional, por qué tenemos que pensar en nuevas formas creativas para la solución de problemas, ¿no? De manera diferentes, como en este caso es cuando entendemos qué significa tener un pensamiento computacional, un pensamiento algorítmico, ¿no? Con una serie de ejes claros en los cuales, de la manera como funcionan las computadoras, entender esa manera como funcionan las computadoras y cómo podemos, apoyados en esas computadoras y en esas tecnologías digitales y en estos lenguajes distintos de programación, solucionar problemas, ¿no? De manera efectiva, crear cosas positivas que puedan cambiar el mundo, hacer entender a nuestros estudiantes que ellos pueden programar para el bien, para hacer el bien, para hacer mejores cosas, desde el aprendizaje, desde las ciencias, desde las matemáticas, desde la ingeniería, desde la robótica, ¿no es cierto? Desde el arte y el diseño, desde este enfoque de una educación para la innovación, para formar innovadores, podemos ir logrando, ¿no? A partir del pensamiento computacional y a partir de la programación, podemos desarrollar en nuestros estudiantes este tipo de habilidades que luego, pues, por supuesto, muchos de estos podrán aprovecharlos en cualquier carrera en la que quieran incursionar, no solamente para formar más programadores en el mundo, sino en cualquiera de los espacios. Tenemos que entender qué significa vivir con inteligencia artificial, qué significa vivir con el mundo de los datos, el mundo del software, el mundo de las computadoras, el mundo de los algoritmos. Todo eso es parte de lo que tenemos que tener como cultura general, pero también como para aprovecharlas, ¿no? Cada uno como docente y luego con nuestros estudiantes. Y no solamente esto se queda ahí, ¿no es cierto? Hay una serie de recursos educativos digitales con los cuales seguramente ustedes han venido trabajando, algunos con unos de estos, otros con otros ojalá con varias de estas tecnologías en el campo de, por ejemplo, del diseño audiovisual. Y eso es clave para ustedes, para el diseño instruccional, ¿no? Tener habilidades para poder, por ejemplo, recogiendo un montón de información, contenidos, ese proceso de curación de contenido, cuando ustedes tienen habilidades para diseñar un video, ¿no? Que recoge lo más importante y poderlo mostrar, en vez de mostrar gráficas planas, mostrar un video, ¿no? Con animación, con interacción para sus estudiantes para trabajar un tema, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? O sea, queremos hacerlos entender y tenemos un video muy distinto que si tenemos simplemente unas fotos de la planta, de la semilla, del calor, una fotito de la luz, etcétera, ¿no?
Entonces, todo ese campo es vasto y rico en lo que deberíamos tratar de desarrollar como habilidades en el campo del diseño audiovisual. Y también, por supuesto, diseño gráfico, diseño de videos, animaciones, diseño web, que mejor, si tenemos la posibilidad de diseñar algo en web, tener un blog, por ejemplo, de cada uno de ustedes, donde pueden hacer que sus estudiantes puedan estar ahí, puedan publicar también cosas, un blog colaborativo, un blog de cooperación entre estudiantes y docentes, entre comunidad educativa, muchas cosas que podemos hacer en el mundo del diseño y la innovación, ¿no? Plataformas inteligentes, se les había mencionado algo de esto, y hay un amplio campo hoy día de plataformas, por ejemplo, para lograr desarrollar la comprensión lectora de manera más ágil, de manera más efectiva, cuando tenemos como aliadas estas tecnologías, estas plataformas, ¿no? Los docentes entendemos, buscamos cuáles son ese tipo de plataformas. Siempre las vamos a encontrar algunas gratuitas y buenas. Bueno, por supuesto, si es que hay algunas que son las mejores y las que más evidencia de impacto han producido en otras realidades, en otros contextos, y eso tiene algún costo, pues toquemos la puerta del señor gobierno, del señor Estado, del señor Ministerio de Educación y digamos, señores, miren, con esto podemos cambiar la realidad de la educación en nuestro país. Vamos a poder tener 100% de nuestros estudiantes, al menos en mi comunidad rural, ¿no? De Andahuaylillas, de Andahuaylas, tenemos 100%, como había, por ejemplo, estaba leyendo el otro día, de una comunidad rural en Brasil, que con un alcalde muy visionario que había logrado sacar la política de la educación, no utilizó para nada la política para lograr estos propósitos educativos. Hizo un acuerdo con los docentes de toda esta comunidad, una comunidad rural de escasos recursos, y lograron 100% de niños comprendiendo un texto acorde con su edad, 100% de niños con el nivel de razonamiento matemático acorde con su edad. Y eso lo llevó, lo posicionó en un nivel tal, ¿no?, de estándares de, por ejemplo, ustedes que ya han escuchado y han pasado por alguna experiencia de pruebas PISA, ¿no?, ya son 2 años, y algunos otros tipos de pruebas internacionales como las pruebas propiamente nacionales, ¿no? Y ahí realmente poder ver que tenemos 100% de niños que logran ese nivel en el área de comunicaciones, en el área de matemáticas, es realmente algo que con orgullo podemos demostrar. Y si eso se ha logrado apoyado en tecnologías digitales, que al final nos permite, porque estamos economizando en tiempo, hacer otras cosas que no podemos hacer hoy día, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la pandemia que se tuvieron que hacer estas competencias priorizadas, competencias con las cuales teníamos que centrarnos nada más. No nos daba para desarrollo de habilidades sociales, socioemocionales, temas de emprendimiento, por ejemplo, que tanto quisiéramos trabajar con nuestros estudiantes, sobre todo los que están en los últimos 3 años en una educación para el trabajo, una serie de otras cosas que quisiéramos hacer, una educación alimentaria, nutricional, el tema ambiental, todo ello que quedó un poquito en segundo plano, pues ahora lo podríamos hacer si es que estamos haciendo en menor tiempo, gracias al apoyo de tecnologías que nosotros seleccionamos y que nosotros un poco exigimos, si es que no nos hacen caso, exigimos, ¿no?, que se nos brinden esos recursos que sabemos nosotros cómo aprovecharlos y cómo sacarles el jugo para lograr esos logros. Cuando pasa eso, cuando ustedes son una comunidad educativa, de docentes que saben cooperar entre ellos, para lograr esto, para lograr que su escuela tenga 100% de logros de aprendizaje según los estándares internacionales, créanme que vendrán, que seré la primera, tóquenme la puerta y yo seré la primera a llevar estos ejemplos a organismos como el Banco Mundial, como el BID, como CAF, como UNICEF, UNESCO, para decirles, señores, ahí tenemos que llegar para que esos logros sean mostrados, sean premiados, sean reconocidos y sean el referente para ser replicados a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poquito a otros ejemplos, narrativa digital, no sé quiénes han trabajado algunas experiencias con narrativa digital, que es precioso, porque todo en este mundo donde ya pasamos de la oratoria a lo que se llama la oracidad, donde podemos hacer proyectos donde tengamos que narrar, ¿no?, o construir, ¿no?,
algún texto donde el contenido tenga una lógica sustancial, esté presentado para que sea comprendido. Realmente el tema de la narrativa digital con programas de software de narrativa son muy ricos, muy interesantes para trabajar el área de comunicación, por ejemplo. Gamificación. De hecho, ustedes seguramente han visto, a veces el tema de gamificación se vuelve un dolor de cabeza cuando lo vemos como un problema en niños que se pueden enviciar. Definitivamente eso, de hecho, que ha pasado. No tenemos datos, pero a lo mejor podríamos hacer un poquito cada uno en nuestras escuelas, en nuestras comunidades educativas, ver un poco qué pasó con esa llegada de las tablets. Sí han habido algunas noticias sobre esto, ¿no? Llegada de las tablets, y cuando han tenido acceso a Internet, obviamente el haber tenido esa carencia y tenerla de repente y no trabajar ciudadanía digital y no trabajar un tema de valores desde la ciudadanía digital, pues ha hecho que algunos chicos y muchos tal vez se hayan mareado un poco con la posibilidad de tener un videojuego ahí para jugar, y se vuelve esto una de las adicciones con las que tenemos que combatir, y que más bien en vez de combatirlas con prohibiciones, más bien trabajar, abordar el tema desde el enfoque de ciudadanía digital crítica y más bien darle la vuelta, hacer que los chicos creen juegos, creen videojuegos, con programas de programación, con programas de software para crear videojuegos para temas más bien lindos, temas en los que ellos se entusiasmen, pero con lo cual ellos pueden ser partícipes de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, un poquito formas creativas de ir dando la vuelta. El tema de robótica, también interesante en todo lo que es la línea de construcción, ¿no? O sea, podemos aprender, entender qué es el pensamiento computacional, podemos trabajar con algún tipo de lenguaje de programación para que los chicos aprendan a programar acordes con su edad, ¿no? Programas algunos gratuitos, otros que, bueno, podemos tratar de tenerlos sin tener que invertir, ni mucho menos. Hay una cantidad de cosas definitivamente en programación, pero luego esto ponerlo en la práctica. Si es que no tenemos los kits físicos, que definitivamente no los tenemos, pues hasta podemos ingeniarnos con temas de robótica con reciclaje o robótica virtual, por último, ¿no? Estaba viendo, el otro día me invitaron a no sé si alguno de ustedes ha estado participando en este programa de Fab Lab, que es maravilloso, y hay docentes de la educación pública que ya están graduados, ya tienen su título de ser, ¿no?, de este grupo, de este equipo de líderes que están construyendo digitalmente, están haciendo fabricación digital en distintos campos, ¿no? En distintos campos de la construcción en la que pueden desenvolverse. Y realmente yo una vez a este joven, Benito Juárez se llama, un joven hoy día que cuando era niño estaba en la Amazonía, y cuando había todo el tema del Sendero Luminoso, iban a reclutar a niños de 5 años, lograron salvarlo y sacarlo de ese mundo. Sus padres, muy asustados, lograron esconderlo para que no se lo lleven, ¿no? Los grupos de guerrilla, y lograron mandarlo a Lima, donde una familia amiga. Bueno, le cambiaron la vida con esta oportunidad, y Benito es un ser genio, brillante, tuvo oportunidad de estudiar en Estados Unidos y de tener muchos títulos, y de traer al Perú esto de Fab Lab, que a mí me parece fascinante, y ahora tienen no sé cuántos laboratorios ya, Fab Labs, laboratorios de fabricación digital en el Perú, pero lo más bonito es, hay laboratorios de construcción digital, de construcción 3D, con docentes de la educación pública del Perú. Esto es con un proyecto con PEMESUD. No sé si OTIC también ha participado, seguramente que sí. En parte ha tenido algún rol en este sentido de estos laboratorios de fabricación digital, con lo cual pues se pueden cambiar muchas realidades, no solamente por la oportunidad de trabajar en esto y tener acceso a oportunidades de trabajo, de crear, sino también emprendimientos que se pueden crear a partir de esto en distintos campos, ¿no? En el campo de la industria textil, en el campo de la industria médica, ¿no? Esto que les decía al comienzo, y en distintos campos realmente donde se puede trabajar este tema desde el mundo de la robótica y la fabricación 3D. Distintas apps, ¿no?
aplicaciones educativas, que de hecho las hay muchas y muy buenas, para desarrollar inclusive habilidades socioemocionales, como por ejemplo perder el miedo. Unos apps preciosos que ahí es cuestión de buscar y ir introduciendo cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Mapas conceptuales, una herramienta que de hecho, ¿no? Puede ser muy bien utilizada para trabajar el tema de conceptos, de construcción de conocimiento a partir de estos mapas, redes semánticas, como se les llama, con lo cual podemos armar todo el currículo plasmado con este tipo de herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, un poquito para acercarnos a lo que podríamos ver retos y rutas del docente, ¿no? Como aliados de las tecnologías digitales. Me perdonan medio segundo porque me están haciendo acá un poco de bulla y yo tengo que cerrar la puerta. Perdón, pero como todos estamos en los hogares, y en los hogares a veces no entienden mucho las actividades de cada uno de los miembros. Miren que estoy viviendo justamente algo en carne propia de lo que no hemos hecho en casa y deberíamos haber hecho, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, ciudadanía digital. A pesar de que advertí acá a todos los de mi casa que yo iba a estar en esta presentación y que procuren tener silencio, pues no ocurrió. No voy a decir quién, pero seguramente ustedes se imaginan que es, como yo digo, mi contrario, mi buen contrario. Pero bueno, retos y rutas del docente, decíamos, aliados de las tecnologías digitales, ¿no? El docente aliado de tecnologías digitales tiene una serie de ejes. Este docente digital, ya podemos llamarlo un docente, nos debemos llamar hoy día docentes digitales, docentes que trabajamos construyendo ciudadanía digital, una educación mediática para desenvolvernos en los medios digitales de manera más sana, pero sobre todo más proactiva, ¿no? Ser actores partícipes, ser parte, tener voz en los medios digitales para cambiar, ¿no? Para hacer cosas positivas desde nuestros entornos. O sea, no estamos hablando solamente de entendernos como ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo sí, porque ahora vivimos, somos parte de una comunidad global y podemos ser parte de una comunidad, por ejemplo, de docentes que coopera entre docentes del mundo. Claro, si nos podemos manejar con una lengua franca como el inglés. No creo que les comenté, cuando recién entré al ministerio, fui porque me encargaron diseñar una política para lograr que todos los estudiantes, docentes del Perú, todos los docentes, no solo los docentes de inglés, todos los docentes del Perú, todos los trabajadores del Perú, todas las familias del Perú tengan la oportunidad de aprender el idioma, aprender a comunicarse en el idioma inglés para poderse abrir distintas oportunidades, ¿no? Oportunidades académicas, por ejemplo, de becas, que por la falta del inglés no se comunicaban, oportunidades económicas, por supuesto, oportunidades inclusive políticas, para políticos que al no saber inglés no pueden ir a sustentar algo en alguna invitación internacional, multilateral, oportunidades sociales, ¿no? Para poder socializar cuando tenemos espacios distintos en los cuales podemos socializar de manera global con distintas culturas, conocer de culturas, y por la falta de este idioma que nos une y que es el idioma más hablado en el mundo y más aprendido hoy, no se podía lograr. Entonces, ahí realmente tuvimos la oportunidad de tener esa política, pero bueno, igual, con todos estos avatares políticos, no sé en qué parte, en qué armario, en qué closet del ministerio se quedó ahí empolvada la estrategia que le llamamos Inglés Puertas al Mundo. No sé si alguno de ustedes conoció esto. Visitamos todas las regiones del Perú, buscamos a todos los actores, ¿no? Que pudieran sumarse desde la academia pública y la privada, desde las cámaras de comercio, las cámaras productivas, desde, por supuesto, las UGELs de las distintas regiones, las direcciones regionales de educación, todos los distintos actores y las escuelas, docentes, ahí sí, en ese caso de inglés, que tenían que conducir este proyecto. Pero bueno, ahí estamos. Ojalá que algún rato lo podamos desempolvar nuevamente para pensar de qué manera los docentes digitales puedan acceder al conocimiento del mundo, aunque esté en inglés, por ejemplo, ¿no? Y ese docente digital tiene este rol
de trabajar en la construcción de ciudadanía digital para formar en sus estudiantes ciudadanos digitales y para que esos estudiantes en sus hogares también puedan dialogar tranquilamente, ¿no? con sus padres, con sus hermanos, sobre lo que significa ser ciudadanos digitales, ¿no? Este estudiante digital, hoy día tenemos que pensar en la categoría de un estudiante que es un estudiante digital porque está en entornos digitales, aprendiendo de forma sincrónica cuando está conectado con su docente, de forma asincrónica cuando tiene algunas actividades que desarrollar, o de forma sincrónica con sus pares, cuando es un trabajo colaborativo entre compañeros, por ejemplo, que ha sido encargado por su docente en estas modalidades híbridas. Tenemos que entender, no somos hoy día ciudadanos digitales, somos estudiantes digitales, somos a partir de ser docentes digitales, podemos formar estos perfiles dentro de lo que son los actores del ecosistema educativo. Por supuesto que en una propuesta educativa que parte del docente digital, tenemos que tener acceso digital. O sea, eso es algo que como país no podemos descansar, ninguno de nosotros, ¿no? Hasta no lograr que haya 0 brechas de acceso digital, 0 estudiantes, 0 docentes, empezando por ellos, 0 docentes que en sus hogares no todavía carezcan de un dispositivo digital con la conectividad suficiente para poder trabajar y que no salga de su presupuesto, de su economía, que esto tiene que ser una política de Estado, de tener todos el acceso necesario y suficiente, ¿no? Pero si todavía tenemos escuelas sin luz, pues hay todavía un trabajo fuerte que hacer, ¿no? Como país. Familia digital, definitivamente esto que nos pasó, ¿no? Esto que nos ocurrió de tener que algo que siempre hablábamos, ¿no? El triángulo del aprendizaje, ese triángulo virtuoso, armónico, con el que soñábamos, en el cual el padre de familia no era solamente aquel que iba a pronunciarse en contra de cualquier cosa que había identificado o que su hijo le trasladaba, sino un padre mucho más activo, participativo y partícipe de la responsabilidad de los logros de aprendizaje de sus hijos. Y ahora eso les tocó, ¿no? Les tocó en una primera etapa con mucha incertidumbre, con mucho miedo realmente a ignorar cómo manejarse en estos espacios en los cuales le tocaba asumir un rol, viendo de qué manera su rol más bien podía ser un poco en el mundo de la contención emocional y de poner ciertas reglas, ciertas pautas, por supuesto, en el tema de cada uno de los actores en lo que es ciudadanía digital para disponer, distribuir de manera horas disponibles de un solo dispositivo digital en el hogar o una sola cantidad de megas de conectividad digital. Todo el tema de la familia digital es importante identificar cómo trabajamos y cómo entendemos como familia, como padres, de qué manera las tecnologías digitales pueden ser aliadas antes que enemigas o antes que producir ciertos efectos negativos en el hogar y en la educación de sus hijos, ¿no? Y bueno, todo el tema de aprendizaje digital. Hoy día, esta modalidad híbrida que vino para quedarse definitivamente, ¿cómo hoy día vamos a hacer? ¿Qué es lo mejor que jamás va a poder ser reemplazado, fornado en la escuela? Es decir, lo mejor que podemos hacer en la actividad presencial en la escuela, con un docente con sus estudiantes, entre estudiantes, toda esta parte de el compañerismo entre estudiantes, todo lo que dentro de una escuela se produce y que no puede ser de ninguna manera sustituido y máximo puede ser complementado con el apoyo de las tecnologías digitales cuando entendemos bien en la presencialidad cuál es ese rol de las tecnologías que podemos aprovechar. Pero en el otro extremo, cuando el estudiante está desarrollando aceleradamente y obligadamente esas habilidades de gestión autónoma, esa competencia que está en nuestro currículo nacional y que no le tomamos tan en cuenta porque no la necesitábamos tanto antes de la pandemia o no estábamos tan conscientes de cuánto debíamos preparar a nuestros estudiantes a que tenga la habilidad
de la responsabilidad de la gestión autónoma de sus aprendizajes. Entonces, en ese otro extremo, cuando ustedes encargan a los estudiantes que ahora que tienen un dispositivo digital o que tienen otro tipo de recursos para su aprendizaje en el hogar, tiene que gestionar autónomamente y no porque está frente a un dispositivo y no tengo a nadie que me está viendo, vigilando, pues voy a estar haciendo cualquier otra cosa menos las actividades que me ayudan a aprender más y mejor, ¿no? Entonces, toda esa experiencia de aprendizaje, ese modelo óptimo híbrido, ¿no? De poder discernir entre los tiempos que debemos tener necesariamente en actividades presenciales, aquellos que tienen que estar y que pueden perfectamente aprovecharse bien en actividades netamente asincrónicas con la gestión autónoma del aprendizaje de los estudiantes, por supuesto, acorde a cada edad, ¿no? Y aquellas que son actividades colaborativas entre estudiantes y aquellas que son sincrónicas, pero de manera virtual, que no tenemos, que para qué necesariamente acudir a la escuela a los estudiantes cuando podemos hacer cosas valiosas también de manera sincrónica, apoyadas en las tecnologías virtuales, ¿no? Entonces, esto también es una invitación a la reflexión. Entonces, el rol del docente, cerrando un poquito en lo que es la educación exponencial, nos hace pensar en evolucionar a ser realmente este agente clave del nuevo paradigma transformador de la educación, una educación transformadora. Hablamos de transformación digital, sí, pero es pensar en esa revolución educativa en la cual tenemos con claridad, ¿no?, la manera en que podemos aprovechar al máximo, saber cómo estas tecnologías digitales pueden ser nuestros grandes aliados, en cuáles espacios no, y para así construir una educación realmente más inclusiva para todos, una educación realmente de calidad, ¿no? Y entonces, para terminar, pensar en un docente líder de la transformación digital para esa educación transformadora es quien realmente educa para formar en cada estudiante un innovador. Hemos pasado décadas, porque ya son casi 3 décadas, en que la primera cosa en que en esta era de tecnologías digitales se hizo en el Perú fue innovar, traer kits de robótica y después traer las OLPCs para educar supuestamente más y mejor. Se hicieron estudios del BID, por ejemplo, en que se encontró que no había sucedido eso que soñábamos. Todas esas inversiones de millones de millones no habían logrado, pero no era por culpa del dispositivo digital, que era el que no funcionaba, era porque no hicimos las cosas correctamente. Todos estos pasos de entender la necesidad de empoderar a cada uno de los docentes con un buen programa de preparación, con un buen programa de acompañamiento y con llegar hasta el momento en que el docente realmente se apropia de las tecnologías digitales y las entiende como un aliado cuando él decida que es un buen aliado, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que pensar más en esa educación para formar generaciones de innovadores, ¿no? Esa creatividad innata que traen, esa imaginación, que permita que en la escuela, apoyados en ciertas tecnologías digitales, podamos hacer que darles la libertad a los estudiantes para indagar, ¿no?, desde las ciencias, para construir desde la robótica toda esta cultura maker, como se le llama, de hacer, ¿no?, de aprender, no solo aprender haciendo, sino hacer y construir cosas apoyados en ciertas tecnologías digitales. Un docente líder de la transformación digital es también aquel que está al día con las tendencias globales en educación, que impacta, que produce cambios, eso que les decía. Estar investigando permanentemente dónde se logró. Este caso de Brasil, si alguien me quiere escribir y preguntarme, se los mandaré feliz ese link para que conozcan esa experiencia en Brasil maravillosa, que ustedes perfectamente tienen hoy día todas las condiciones, las herramientas, el conocimiento, el dominio, el espíritu, el amor, la vocación, la pasión por la educación suficiente para poder lograr algo así como lo que ocurrió en ese pueblo de Brasil, ¿no? Un docente líder de la transformación digital es también aquel que se ha empoderado proactivamente de los medios digitales de comunicación, ¿no? Es importante esto, digo los medios digitales de comunicación, porque ustedes tienen un espacio en las redes sociales, en las distintas redes, de no verlas como algunas herramientas que pueden estar produciendo tal vez ciertos efectos negativos, sino más bien como espacios donde ustedes pueden exponer eso que aprendieron, compartirlo con otros.
ese punto de vista que tienen ustedes, que quieren pronunciar y que solo llegan hasta pronunciárselo en sus hogares o tal vez con su grupo de estudiantes, pueden aprovechar esos espacios. Esos medios digitales de comunicación hoy día son espacios para ustedes, espacios abiertos para poderse pronunciar desde sus puntos de vista, desde su visión, desde su filosofía de vida, ¿no? Un docente líder de transformación digital es quien realmente forma generaciones, y justo estoy en la hora exacta, de ciudadanos digitales y ciudadanos del mundo, de lo que hemos venido hablando ahora. Y esto yo pongo al centro de este concepto, inteligencia digital. La inteligencia digital es un concepto que reemplaza de alguna manera o es un paso más hacia lo que antes podíamos decir, estoy alfabetizado digitalmente. Después dices, ya tengo la competencia digital. Ya después puedo decir, ahora sí me considero un ciudadano digital. Ahora sé crear digitalmente. Puedo hacer cosas con las tecnologías digitales. Todo ello tiene que ver con este concepto de inteligencia digital, que se define como las habilidades no solo técnicas, las habilidades no solo socioemocionales, las habilidades no solo cognitivas, ¿no? Sino también las habilidades metacognitivas, de esa toma de conciencia de cómo vivimos en la era digital y cómo podemos aprovechar las bondades de la vida en esta era digital para enfrentar de mejor manera, por supuesto, todos esos desafíos y todos esos riesgos en los que encontramos de una manera proactiva para hacer el bien. Y con eso termino y muchas gracias por escucharme. Y me quedo abierta a cualquier pregunta, inquietud. Gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación pues, que hemos tenido por parte de María Lucía Curio, que con mucho gusto pues ella nos ha compartido esta presentación y que estamos completamente seguros que nuestros docentes están muy interesados de querer aprender más sobre estos temas que realmente para nosotros pues es de suma importancia, dado de que en la realidad del Ministerio de Educación muy pocos docentes tienen en cuenta sobre la tecnología digital, sobre el uso de estas herramientas para poder dar una buena educación de calidad. Entonces eso pues es un punto débil para nuestro ministerio, pero dado que tenemos una persona que nos puede ayudar, nos puede extender la mano y decir aquí estoy, yo te puedo apoyar, entonces contamos con esa participación pues de María Lucía Curio, que con mucho gusto, con mucha pasión sobre todo, nos va a poder brindar la mano, así es que damos el agradecimiento profundo por esta presentación. Yo no quiero dejar pasar por alto, pero también colocar aquí en pantalla sus datos, su correo electrónico para que ustedes puedan mantenerse en contacto con ella. Ella nos viene acompañando desde Tecnotics anteriores y pues como ella bien lo mencionó, ha sido directora de innovación de tecnologías en el Ministerio de Educación, una área donde ha vivido pues la realidad de cada uno de los sectores de educación, desde la Lima metropolitana hasta el sector, el Cerrito, donde está el colegio más abandonado, más triste, y la realidad es muy distinta, dado de que aquí en la capital pues la banda ancha está muy óptima, pero si nos vemos la realidad de otras áreas, quizás para que los docentes puedan tener esta realidad de la tecnología digital, pues no les ayuda, ¿no? Entonces vivimos esa situación, pero con estas formas de aprendizaje, estos diseños de aprendizaje, en esta nueva era, pues todo va a cambiar. Sabemos de que tenemos que poner cada docente un granito de arena, porque por parte del Estado quizás no hay esa disponibilidad, ese presupuesto para proveer a todas las instituciones educativas, pero por ello tenemos que poner el corazón de cada docente y pues poder apoyarnos de muchas instituciones como ya hemos tenido pues
en la primera sesión, en la participación de IBM. Ahora tenemos el grupo EduTech, que también ellos pues nos van a poder ayudar y acompañar, ¿no? Sí, adelante. Sí, me olvidé de esto, pero bueno, quiero tomar 2 minutitos para Sí, anunciarles. Me gustaría hacer un sorteo, que lo podemos hacer con ustedes, de Tecnotic, con todos los participantes, todos los asistentes a la presentación, de becas completas que tienen lo que llamamos una doble certificación. La certificación internacional, las becas son sobre emprendimiento, el proyecto de emprendimiento sostenible. En esta ocasión me gustaría compartir un poquito inspirada en toda esta idea que queremos impulsar, ¿no?, en los docentes hacia ser emprendedores de sus proyectos educativos, innovadores, ¿no?, distintos hoy día, y después, ¿por qué no?, que puedan ustedes participar en concursos que tenemos a veces como docentes innovadores. Desde mi empresa, Grupo EduTech, nosotros trabajamos con una serie de programas de certificación, tal vez algunos me han escuchado y conocen algo de esto, pero en esta ocasión a mí me gustaría rifar 10 becas completas y que tienen doble certificación. Una parte de la certificación es la certificación por horas, de haber cumplido los 8 módulos, 10 horas de dedicación en cada módulo, ya sea en ver los videos y todo, y luego, que es una certificación de 80 horas, y la otra es la certificación internacional. Cuando dan el examen internacional, al haber completado, ustedes van a poder acceder a esta certificación internacional que se llama ESB, Entrepreneurship and Small Business. Está en español, todo está en castellano, los videos están con letritas en castellano y los materiales para prepararse y practicar para el examen también. ¿Ok? Si me permites, Yardi, poder hacer después en el sorteo, ustedes ya enviarán a los ganadores, ¿no? Este sorteo que, por ¿sí? supuesto que sí, por Gracias. supuesto que sí. Entonces, esta es una muy buena noticia. Nos está otorgando 10 becas para los docentes pues, que han participado el día de hoy. Así es que ya nos brindará los datos. Nosotros elaboramos un pequeño banner donde vamos a ir gestionando estas becas y poder sortearlas, ¿no?, en vivo y en directo para que todos ustedes puedan ver el sorteo y de esta manera puedan ser los ganadores y ponerse en contacto también con nuestro expositor. Y por supuesto que no creo que solamente sean 10 becas, también deben haber por parte de los demás interesados, si hay de alguna manera que estén sumamente deseosos de poder llevar estos temas, pues se mantendrán en contacto con ella. Allí tienen su correo electrónico para que ustedes se puedan mantener en contacto. Y bueno, aquí tenemos un par de preguntas por parte de nuestros asistentes y nos indican cómo lograr la participación activa de los alumnos en clases en una sesión no presencial. ¿Qué es lo que nos puede compartir sobre ello? Yo creo que esto ha sido el reto más grande que pueden ustedes haber encontrado, ¿no? Porque vamos al lado malo de lo que en verdad está ocurriendo, ¿no es cierto? Los estudiantes que tienen un celular, o sea, imaginemos esto seguramente ustedes lo han vivido, ya sea como padres de familia en sus hogares con sus hijos, ya sea como docentes que saben, identifican que esta realidad puede haber porque sus propios padres se lo pueden manifestar o ustedes lo saben y lo descubren, ¿no? Estudiantes que están supuestamente conectados y tenemos la cámara para ver que están viendo la sesión del docente, ¿no? Una serie de mecanismos de control que utilizamos para ello. Mientras que el estudiante tiene su celular al costado, no podemos ver que lo tiene al costado, y hasta para temas de evaluación puede estar chateando con sus amigos, bueno, cuando tienen las condiciones obviamente de conectividad, para poder chatear en WhatsApp, por ejemplo, está ahí, inclusive hasta para temas de evaluación, está mandando las respuestas a los amigos. Esas son realidades que ocurren, ¿no es cierto? Por eso es que yo insistí en el tema de cómo desarrollamos 2 competencias críticas y están en el currículo nacional, ¿no es cierto? Claro, se desenvuelve en entornos virtuales, dice la competencia digital, llamemos, del currículo nacional, ¿no? Se desenvuelve,
con naturalidad en entornos virtuales. Sí, pero se desenvuelven en entornos virtuales con ciudadanía digital bien formada. ¿Cómo trabajamos eso? Tenemos que trabajar seriamente esto. Ahora, ¿cómo hacerlo? Voy a dar una siguiente. En el segundo caso, se desenvuelve de manera autónoma, ¿no? En sus aprendizajes, o sea, gestiona de manera autónoma sus aprendizajes. Esas dos habilidades son críticas, son claves. Pero ¿cómo las hacemos? Poniéndoles reglas, normas de control. Un experto, se llama Richard Culata, de la organización ISTE, International Society for Technology Education, que se pasa por el mundo hablando de ciudadanía digital ahora. Y lo que él dice es, no podemos enseñar a nuestros estudiantes a no hacer cosas. O sea, las prohibiciones, los controles no nos ayudan en nada a desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. No podemos enseñar a no hacer cosas, pensar en una educación en valores, enseñándoles a no hacer, porque no aprenden a no hacer, aprenden a hacer, eso de aprender haciendo. Tenemos que enseñarles a hacer cosas constructivas, positivas. Por supuesto, trabajando en valor, pero trabajando en la práctica, con ejemplos, con dramatizaciones, por ejemplo, entre un chico y otro. El que, por ejemplo, va a hacer el papel del que le soplaba a sus amigos en el celular y el otro. O sea, a tomar, como yo digo, el toro por las astas en los temas, en las temáticas. Por supuesto, acorde con cada edad, pero hablemos con los chicos de esto, hablemos del tema de qué significa copiarnos y invitémoslos a reflexionar y démosles más y más responsabilidad y retos. Por ejemplo, cuando los ponemos a retos, a desafíos, o cuando ellos tienen que ser el líder de un grupo que tiene que enseñar a cómo trabajar alguna temática, ¿no? Problemática o un tema de valores, o el tema del ciberbullying, por ejemplo. Cuando los volvemos actores en que ellos tienen que enseñar a sus compañeros qué significa actuar positivamente contra el ciberbullying y pronunciarse, es la mejor manera. Pero si nosotros usamos todavía unas prácticas un poco tradicionales del pasado, ¿no? Dominantes, impositivas y de controles y de prohibiciones, pues no nos va a servir. Y ahora con el tema virtual nos va a servir mucho menos, ¿no? Un poquito por ahí, ¿sí? Muchísimas gracias por la respuesta. Y a continuación nos brindan la siguiente pregunta también, y nos indican qué características debe tener un docente para ser creativo e innovador. Miren, los docentes, por naturaleza, aquellos que deciden en su vida escoger la carrera de docente, traen realmente una capacidad mayor que la del promedio de los que elegimos otras carreras. Yo soy economista, después he incursionado en el campo de ustedes, ¿no? Por esa pasión por la educación y por ver de qué manera logramos como país esta educación de calidad. He incursionado, pero los que realmente por pasión escogen ser docentes, ser maestros, prepararse, formarse, ¿no? Esa formación inicial, traen bajo el brazo este tema de la creatividad innata, del afán de innovar. Y ustedes realmente, teniendo ese perfil, yo creo que algo que es importante es que permanentemente vayan viendo algo que ya lo hacen de una manera repetitiva y secuencialmente la repiten por unos años. Hoy día es la mejor oportunidad para que con nuevos recursos, con aliados como las tecnologías digitales, ustedes cómo cambian esa práctica, la vuelven de una manera innovadora. Es decir, hacer lo mismo, pero de una manera distinta para lograr algo mayor y algo mejor, ¿no es cierto? Hacer lo mismo, bueno, vamos a enseñar. Tengo que enseñar la suma a mis estudiantes de tercer grado de primaria, ¿no? Voy a trabajar con la suma o con la resta, con la multiplicación, pero lo venía haciendo de una manera permanentemente idéntica durante años y me había funcionado, bueno, por supuesto, pero ¿cómo podría ser creativo e innovador para hacerlo de una manera distinta? Y busco, investigo, ¿no? ¿Qué tecnologías hay, ¿no? ¿Qué recursos educativos digitales me están ofreciendo? Hacerlo de una manera distinta, creativa, no solamente para asegurarme que todos los niños de mi grupo están aprendiendo esto,
todos, no solamente el 60, el 70 o el 80%, sino que lo voy a hacer en una manera más efectiva, es decir, voy a hacer con menos tiempo, voy a lograr que todos aprendan. Entonces, bueno, ir buscando esas formas imaginativas, innovadoras, y créanme que las bondades de las tecnologías digitales pueden realmente convertirse en un gran aliado. Y no para eso todo es invirtiendo, hay muchas cosas, ¿no? Como ustedes seguramente han encontrado, ¿sí? Muchísimas gracias por esta respuesta. Y también tenemos la siguiente pregunta y un docente nos formula lo siguiente. ¿Cómo disminuir la brecha entre la virtualidad y la presencialidad? Mire, definitivamente acá hay un conjunto de las cosas prácticamente que he venido diciendo, ¿no? Por un lado, si es que nosotros no tenemos los recursos suficientes, si ustedes vienen de escuelas que todavía tienen carencia de luz, de energía, si no tienen eso, si tienen energía, pero tienen solamente unos dispositivos digitales, pero todavía no ha llegado el internet a sus zonas, ¿no? No hay carretera de telecomunicaciones, por ende es muy difícil y solo pueden tener el internet, bueno, comprando estos megas con ciertos dispositivos para poder disponer de esto. O si tienen internet, pero tienen poco internet, o si tienen hogares, estudiantes que tienen que compartir entre tres un dispositivo digital. Si tienen todas esos tipos de carencias, si bien esos tipos de experiencias, es el momento en el cual ustedes, con toda esa creatividad, toda esa capacidad de innovar, tienen que pronunciarse en los distintos espacios, tienen que tocar la puerta. Miren, a mí, por ejemplo, me tocó la puerta un docente que me escuchó en alguna presentación, un docente de Apurímac, el profesor Alejandro, y me logró ubicarme y me escribió, me dijo cuál era su realidad, ¿no? Era una realidad como la dramática realidad todavía de muchos hogares en zonas rurales, ¿no? Y que si bien el ministerio o la Dirección de Educación le había proporcionado 3 tablets, creo, para toda la escuela, y como era una comunidad, no estoy tan segura si era unidocente, pero bueno, las familias vivían alrededor de la escuela, entonces podían utilizar esos dispositivos con su docente que estaba ahí cercano a los demás. O sea, podían generarse espacios, ¿no? Experiencias de aprendizaje donde la comunidad tenía un rol activo, pero solamente tenían 3 dispositivos, entonces cuando ya iban al hogar, ya no podían llevarse ese dispositivo. Entonces me dice, realmente yo quisiera ver si usted me puede ayudar con algunos que tengan un celular que les sobre o una tablet que en su casa de repente no la están aprovechando porque ya tienen una de mejor calidad o más moderna. Entonces yo me puse o sea, me inspiré en ello realmente y dije, ¿por qué no hacer esto, no? Y lo comencé a hacer con unos amigos de algunas comunidades en las que formo parte, comisiones de innovación, y empecé a conseguir dispositivos que me donaban para esto. Entonces ya mandamos un primer. Después algunos me dijeron, bueno, yo no tengo, pero yo sí quisiera colaborar con una cantidad de dinero. Dije, perfecto. Entonces comencé a decir, si no tienes un dispositivo, puedes aportar con lo que tú quieras. O sea, no sé, 50 soles, 100 soles, lo que fuere, pero todo va a ayudar. Y entonces fui y toqué la puerta de un proveedor mayorista de dispositivos, de tablets, que había sido uno de los que habían proveído de las tablets del Ministerio de Educación. Le digo, bueno, estamos en este proyecto, algunos, porque ya éramos parte, varios que habíamos estado trabajando en el Ministerio de Educación, que nos habíamos sumado a este proyecto de apoyar, y esto se comenzó como a multiplicar. Entonces yo dije, voy a invitar a todos los directores de innovación tecnológica, exdirectores de la DITE, y juntamos 6 y comenzamos a trabajar con esto. Finalmente llegamos a UNICEF, que UNICEF estaba aglutinando esta ayuda, y bueno, esto como que fue creciendo de una manera más organizada, más ordenada. Entonces lo que yo les digo con esto es que ustedes tocan la puerta. Ya como que un poquito no pueden tocar toda mi puerta porque yo los voy a derivar a lo que ya está organizadamente UNICEF, pero lo puedo derivar perfectamente. Así que perfectamente me pueden escribir para eso, pero es importante que ustedes
busquen por lo menos cerrar la brecha de acceso digital. Es algo que todos tienen que lograr. No esperar a que el papi Estado les lleve y mientras no haya eso, solo quejarnos, sino realmente si es que todavía no llega, ustedes deben ser actores partícipes de hacer la gestión para tener ese cierre de brecha digital. Y luego también, bueno, después vienen las otras en las que ustedes sí, de hecho, están trabajando, ¿no? Con el buen aprovechamiento de las tecnologías. Eso. Totalmente de acuerdo. Como ya mencionó, no esperar, esperanzarnos en que el Estado pues nos pueda traer a nuestras instituciones, a nuestra casa, aquí está, sino que nos motivemos nosotros mismos y veamos qué es lo que podemos hacer por nuestra institución, empezando desde las direcciones más altas hasta la parte de la docencia pedagógica, las áreas de educación con los mismos estudiantes y ver las alternativas, ¿no? Las alternativas, cómo poder sobresalir ante esta situación, ¿no? Y bueno, tenemos una última pregunta para poder ya cerrar esta presentación y nos dicen, eh, ¿cómo lograr motivar? Si bien es cierto, ya los docentes tienen una ardua tarea, pero ahora, ¿cómo lograr motivar a los estudiantes para una buena sesión de aprendizaje? Bueno, hay muchas experiencias, ejemplo, en las que ustedes se pueden apoyar. Hay mucha información que van a poder encontrar, ¿no es cierto?, sobre ejemplos, prácticas docentes exitosas, y ustedes de hecho tienen muchas que compartir sobre este tema. Pero yo creo que un poco de lo que había respondido antes, yo creo que la motivación en el estudiante es cuando ustedes les dan un rol protagónico, desafiante, y rompemos ese modelo vertical, ¿no es cierto?, del docente, el que dicta como un dictador de clases y los estudiantes abajo receptando, ¿no es cierto?, recibiendo, adquiriendo conocimiento. Ustedes no solamente un transportadores de conocimiento, sino generar esas experiencias donde le asignan roles protagónicos, roles desafiantes a sus estudiantes en cada una de las experiencias de aprendizaje. Mucho de esto, en realidad, lo podemos aprender del modelo de clase invertida. No sé si alguno de ustedes, por su propia iniciativa, está aplicando esta modalidad de clase invertida, experiencias de aprendizaje donde invierten, donde los estudiantes no vienen a escuchar lo que ellos podrían leer en el libro de texto, en el internet, en sitios que ustedes les pueden decir, van a leer acá en su casa, y cuando vengan a la presencialidad o cuando tengamos una sesión sincrónica, lo que vamos a hacer es discutir sobre esos temas. Por supuesto, vamos a atender preguntas, inquietudes que ustedes tengan al respecto, pero el compromiso es al revés. No es que yo vengo y dicto clase y ahora vayan a hacer la tarea de resumir todo lo que yo he hablado en clase, sino al revés. Ustedes son los que tienen que leer, acceder a ese conocimiento, y cuando vengan, vamos a hacer dinámicas de discusión, de diálogo, de preguntas, vamos a hacer proyectos, este aprendizaje basado en proyectos en torno a eso que ustedes leyeron, ¿no? Entonces eso creo que es interesante y se vuelve bastante más motivador. Hay muchas experiencias, hay países enteros que hoy día ya están trabajando con modalidad invertida. En España veía esto un experto de la universidad, de una universidad de España, vino a la Universidad Católica, tuve la suerte de participar, de ser invitada a estas conferencias del modelo de clase invertida para formar docentes, por ejemplo, futuros docentes, ¿no? Formación inicial en carreras en instituciones de pedagogía y carreras universitarias que forman docentes. Y maravilloso, pues, que se formen los futuros docentes del Perú con modalidades como estas, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por esta respuesta. Y bueno, a nombre del Ministro de Educación, pues dar el agradecimiento fraterno por esta participación y esta presentación, pues que ha sido para nosotros muy importante. Las tecnologías digitales aliadas del docente en el diseño de aprendizaje para el siglo XXI. Agradecer por esta participación. Como ya mencioné al principio, ha sido grato nuevamente contar con su participación en este evento. Nos ha acompañado desde Tecnotics anteriores y hemos tenido siempre público
interesado. Hemos tenido más de 2000 participantes en esta sesión y para nosotros pues es muy importante que cada una de estas personas tengan estos conocimientos y también llevarse pues y aplicarlas a cada una de sus instituciones educativas. Como ya lo anunció también las buenas nuevas, nos está ofreciendo 10 becas que los sortearemos al final del evento Tecnotic, que es el día 25, viernes 25 de marzo, y pues ya pasaremos los anuncios, los correos a todas las cuentas para que ustedes puedan participar en este sorteo online. Nuevamente, dar el agradecimiento y cederle la palabra para unas palabras finales en esta presentación de Tecnotic 2022. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad, Hardy. Realmente a mí me motiva mucho cuando recibo esta invitación de ustedes, porque sé que con estos espacios llego a docentes de todos los rincones del Perú y es lo que más me motiva. Sé que aquí puedo aportar con un granito de arena para llevar estos mensajes, estos aprendizajes que voy teniendo, que me pone muy contenta, me pone feliz de poderlos compartir y que ojalá puedan ser de alguna manera puestos en práctica para bien de la educación, para bien de nuestros estudiantes que hoy día pues están realmente afectados, ¿no? Todo el ecosistema educativo está afectado, pero nuestros estudiantes pues definitivamente son los que se llevan la parte dramática. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos allí en pantalla el correo electrónico para que ustedes puedan ponerse en contacto con nuestra amiga Lucía y de esa manera pues que nos pueda brindar todas estas alternativas de solución para mejorar nuestra educación y tener mayor calidad en nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y damos por terminado esta sesión. Nos vemos, muchas bendiciones. Hasta luego, gracias.